La herencia de los santos incluye todas las cosas necesarias y suficientes para la felicidad plena de los herederos. Las bendiciones que conforman la herencia de los santos están aseguradas por una serie de acciones infalibles previamente realizadas por Dios el Padre. Conocer esas operaciones y sus resultados enriquece la fe de los santos y fortalece su esperanza para sobrellevar las aflicciones y resistir las tentaciones que los agobian en este mundo. Hablaré de ello a partir de esta exposición y en las siguientes, si Dios lo concede. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo dice que el Padre los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta nota debe llamar nuestra atención. Está ahí para despertar nuestra expectativa. Afirma varias cosas importantes, cosas que plantean varios interrogantes directos. Por ejemplo, ya debemos estarnos preguntando, ¿cuál es esa herencia? ¿Cuáles son los santos dueños de esa herencia? ¿Cómo el Padre hizo partícipes de esa herencia a Pablo, a Timoteo y a los destinatarios de su carta? Esto también debe hacernos plantear algunas interrogantes personales. Todos los que oímos de esta herencia, por lo menos deberíamos preguntarnos, ¿cuál es esa herencia? ¿Tendré parte en ella? ¿Qué se requiere para participar de ella? ¿Los niños están prestando atención? ¿Desean tener parte en la herencia de los santos? ¿Desean saber si tienen parte ya o no? ¿Cuál es la herencia de los santos? ¿Desean saberlo? La herencia de los santos incluye todas las cosas necesarias y suficientes para la felicidad plena de los herederos. La felicidad es un bien que todos los seres humanos anhelamos, deseamos y buscamos. Sepan que la herencia de los santos incluye todas las cosas necesarias y suficientes para la felicidad plena de los herederos. De manera que es necesario asegurarnos si tenemos parte en esa herencia, porque toda la felicidad que desea nuestro corazón está incluida en esa herencia. La herencia de los santos, en general, es la redención con todas sus bendiciones básicas, presentes y futuras. ¿Se pueden imaginar todo lo que esto incluye? ¿Cuáles son las bendiciones básicas de la redención? Las bendiciones básicas de la redención son las obras que Dios ha realizado previamente para poder efectuar la redención
otorgar la herencia y garantizar la entrega completa de ella. ¿Cuáles son las bendiciones salvíficas básicas que garantizan la entrega plena de la herencia? Las bendiciones salvíficas básicas son la elección, la predestinación, la expiación, la regeneración o nuevo nacimiento, el llamamiento, la conversión, la justificación y la adopción. ¿Por qué son bendiciones básicas? Son bendiciones básicas porque son la base de las demás bendiciones. Sin estas bendiciones no pueden ser concedidas las demás bendiciones de la herencia. Unas de estas obras mencionadas envuelven procesos legales, otras envuelven operaciones existenciales. Los procesos legales cumplen las exigencias de la justicia de Dios necesarias para otorgar y garantizar la herencia. Son realizados en la corte de la justicia del reino de Dios. Las operaciones existenciales son realizadas en el ser de cada uno de los herederos. Son la aplicación de lo obtenido en la corte divina a favor de los herederos. ¿Cuáles son las bendiciones presentes de la redención? Las bendiciones presentes de la redención son todas las envueltas en la santificación. Estas bendiciones son el Espíritu Santo, la fe, la escritura, la oración, la iglesia, los pastores y los padecimientos. Estas bendiciones son parte de la herencia de los santos. Son recursos de gracia necesarios para continuar el proceso redentivo o salvífico. El proceso redentor, después del nuevo nacimiento, continúa con la santificación. El nuevo nacimiento o regeneración es el comienzo de la vida eterna. Es el comienzo de la entrega de la herencia. El nuevo nacimiento o regeneración es la base, el principio de las operaciones vivenciales que transforman la vida de los herederos. El resultado inmediato de la regeneración o nuevo nacimiento es la conversión. La conversión es el comienzo de la santificación y la santificación se realiza mediante la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, el Evangelio. Sin perseverancia no hay santificación. ¿Cuáles son las bendiciones futuras de la redención? Las bendiciones futuras de la redención son las bendiciones escatológicas, las que traerá el Señor Jesucristo cuando regrese para posesionar a los santos de la plenitud de la herencia adquirida para ellos en su primera venida. Las bendiciones venideras para los santos son las envueltas en la glorificación, y estas incluyen la glorificación del ser de cada uno de los redimidos y la glorificación del universo completo, en su totalidad. ¿Pueden imaginar lo que esto implica? Esas bendiciones
también son evangelio, son la plenitud de la herencia de los santos. Esta, queridos hermanos, es la síntesis de la herencia de los santos, pero quiero volver al principio con el fin de repasar cada una de las operaciones realizadas por Dios para asegurar y garantizar la herencia a sus santos. Es necesario comprender esas operaciones también para saber si hemos sido objetos de ellas. Porque si no hemos sido objetos de esas operaciones, no hay herencia. Y si no hay herencia, no hay esperanza. Y si hay alguna esperanza, no es una esperanza cierta. Repasar las operaciones redentivas nos ayuda a contemplar las riquezas de la gloria de esa herencia en los santos. Volvamos, hermanos y hermanas, volvamos a las bendiciones básicas. Veamos brevemente cada una de esas bendiciones. ¿Recuerdan cuál es la primera bendición en el proceso redentivo? La elección. La elección es la primera bendición redentiva realizada por Dios. Es el primer paso del plan redentor. Es el comienzo del desarrollo del pacto redentor y el pacto de gracia a la vez. ¿Qué es la elección? Es el acto de escoger entre varios, tomando a unos y dejando a otros. Eso es elección. La elección de Dios es el acto mediante el cual Él decidió elegir a quienes salvar y a quienes abandonar a sí mismos. El apóstol Pablo menciona la elección como un acto que Dios realizó en la eternidad antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, primera parte. Aquí el apóstol asocia la elección con el objetivo final para el cual los escogió. ¿Para qué los escogió, según dice el texto? Para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Lo que tenemos en estos versículos, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 15, es una doxología de Pablo al Dios y Padre del Señor Jesucristo por las bendiciones concedidas a Él y a los destinatarios originales de su carta. ¿Cuál es la primera de esas bendiciones? Otra vez, la elección. El apóstol Pedro menciona la elección como un acto de la presencia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí, en este texto que acabo de leer,
El apóstol Pedro se refiere a la elección como el inicio de un proceso de santificación realizado por el Espíritu Santo, planeado previamente por la sabiduría de Dios el Padre, basado en el sacrificio del Señor Jesucristo para transformar la conducta de los elegidos. Y con esa información que nos da tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, pueden inferir que la elección no está basada en ninguna virtud que los elegidos hayan tenido. Si fueron elegidos para ser santos y puros, era porque no eran santos ni puros. Y aquí, si fueron elegidos para ser fieles, era porque eran infieles. El objetivo final de la elección, según Pedro, es hacer fieles a los elegidos. Y para realizar ese objetivo, Dios el Padre planeó de antemano meterlos en un proceso de santificación realizado por la presencia y trabajo del Espíritu Santo en ellos. Esa obra la hace el Espíritu Santo basado en el valor de la sangre del Señor Jesucristo. Como podemos notar, la salvación es trinitaria. El Padre elige, el Hijo hecho hombre paga el costo y el Espíritu Santo obra en los elegidos transformándolos de infieles a fieles. Esa es la manera como Dios el Padre hizo aptos a Pablo, a Timoteo y a los hermanos que estaban en Colosas. La siguiente bendición en el proceso redentor, la que sigue a la elección, ¿cuál es? La predestinación. Esa palabra perturba a muchos, incluso a muchos cristianos. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la planeación hecha por la presencia y omnisciencia de Dios para realizar lo que se propuso hacer por los escogidos. Por ellos, en ellos, con ellos y para ellos. En la carta a la iglesia que estaba en Roma, el apóstol Pablo menciona la predestinación como un plan de Dios para hacer a los que conoció semejantes a su Hijo Jesucristo, para transformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo mencionado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. En la carta escrita a la iglesia que estaba en Éfeso, el apóstol menciona la predestinación como un plan previo de Dios el Padre, en el cual Él y sus destinatarios fueron incluidos para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Según la nota de Pablo en la carta a los Romanos, la predestinación es el plano quirúrgico hecho por Dios en el cual trazó los pasos necesarios para transformar a sus escogidos a la imagen de su Hijo. Según la nota en la carta a los Efesios, la predestinación es la agenda hecha previamente por Dios en la que trazó la ruta de los pasos necesarios para legalizar y realizar la adopción de los que escogió para ello. La predestinación
es una bendición básica porque es el plano sobre el cual Dios realiza los propósitos de la elección. Si alguien no fue elegido, tampoco ha sido predestinado. Y si no ha sido predestinado, no recibirá ninguna otra de las bendiciones que siguen a estas mencionadas. La tercera bendición básica de la redención, ¿cuál es? La expiación. ¿Qué es la expiación? Esta palabra es mucho más rara que las anteriores. La expiación en la Escritura se refiere a la manera exigida por la justicia de Dios para anular la sentencia condenatoria por transgredir su ley. La palabra expiar es traducida de la palabra hebrea kapar. Esta palabra se usa para referirse a varias acciones. Y esto hace que el sentido de la palabra, el sentido bíblico de la palabra, sea difícil de comprender, porque es una palabra con múltiples usos. Esa palabra expiar es usada para referirse a la acción de lavar. Es usada también para referirse a la acción de reparar. También es usada para referirse a la acción de proteger, entre otros usos. El Espíritu Santo la asoció con los sacrificios ordenados por Dios en el antiguo pacto para el perdón de los pecados. Tomo solo una referencia, Levíticos capítulo 6, versículos 6 y 7. La palabra expiar, la Escritura la usa dando por sentada la gravedad del pecado y enfatizando los resultados del sacrificio que envuelve. Expiar es matar a alguien en lugar de otro para absolverlo de sus pecados, de la culpa por ellos y de la sentencia que merecía por ellos. Eso es expiar en breve. Isaías usó la palabra expiación para referirse al sacrificio del siervo de Dios por el pecado de su pueblo. Isaías 53, versículo 10. El Nuevo Testamento muestra con contundencia y claridad que esta referencia es aplicada en su plenitud al sacrificio hecho por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por el pecado de los escogidos de Dios. La verdadera expiación por los pecados del pueblo de Dios fue realizada por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, como lo mostró el hermano Oscar el domingo pasado, eran solo tipo del sacrificio de Cristo. Eran imágenes pedagógicas mediante las cuales Dios comunicó de antemano el sacrificio del Señor Jesucristo. Expiación, en pocas palabras, es el pago a la justicia de Dios mediante muerte de un inocente para otorgar perdón a los escogidos. La expiación es una bendición básica porque ella es la base legal para las demás bendiciones: la regeneración o nuevo nacimiento, el llamamiento, la conversión, la justificación y la adopción. La adopción es la base legal de la herencia.
Sin adopción no hay herencia. Pero antes de la adopción debe haber ocurrido la elección, la predestinación, la expiación, la regeneración o nuevo nacimiento, el llamamiento, la conversión y la justificación. No puede haber adopción si antes un individuo no ha sido elegido, predestinado, sus pecados pagados con la muerte de un inocente, si no ha sido regenerado, si no ha sido llamado, si no ha sido convertido y justificado. Todos necesitamos asegurarnos que hemos sido favorecidos por estas obras salvíficas de parte de Dios. Si no hemos sido favorecidos por estas operaciones salvíficas de parte de Dios, no somos hijos de Dios y por tanto tampoco somos herederos. Solo seremos religiosos engañados, creyendo que vamos a ir al cielo, pero resultaremos en el infierno. De manera que es importante saber con la mayor veracidad lo que implican cada una de estas operaciones y sus efectos en quienes las reciben. Todas estas obras son obras salvíficas realizadas por el Padre para poder heredar a quienes adoptó como hijos suyos. Necesitamos, una vez más, repito, necesitamos asegurarnos que hayamos sido objetos de esas obras. Sin ellas no hay herencia, y si no hay herencia, tampoco hay esperanza. Y si hay alguna esperanza, esa esperanza es falsa. Niños y adultos, necesitamos asegurarnos si hemos sido objetos beneficiarios de estas operaciones salvíficas realizadas por el Padre en el Señor Jesucristo. La elección, la predestinación, la expiación, la regeneración o nuevo nacimiento, el llamamiento, la conversión, la justificación y la adopción, todas estas son obras salvíficas realizadas por el Padre previamente para poder heredar a quienes adoptó como hijos suyos. Necesitamos asegurarnos que hayamos sido objetos de estas obras. Sin ellas no hay herencia, y si no hay herencia, tampoco hay esperanza. Y si hay alguna, esa esperanza es falsa.